Hoy pretendo hablar sobre un tema de corte escatológico profético, pero solamente el Señor sabe por dónde nos va a llevar. Entonces, hoy quiero hablarle a usted sobre este tema, avivamiento. Y bueno, me llegó a mi corazón este tema, bueno, desde hace tiempo que viene rondando en mi corazón este tema, pero especialmente me comenzó a hacer clic más y más y más y más desde hace aproximadamente un mes. Precisamente va a ser un mes porque se empezaron a dar cosas en el mundo, cosas buenas en el mundo, porque no solo han habido cosas malas. Y pues una de ellas es no sé cuántos de... no vamos como tal a analizar eso, pero yo no sé si alguien acá está familiarizado con esta noticia, que en el estado de Kentucky, en una universidad de Estados Unidos que se llama Asbury, es una universidad teológica, el 8 de febrero, pues comenzó lo que muchos pues le han dado en llamar un avivamiento en esa universidad. El asunto está así, hermanos. Ellos, aquí aquí se lo voy a leer. Dice, esto no lo vamos a ver así a fondo, pero dice, lo que comenzó como un típico servicio de capilla el 8 de febrero en el campus de la Universidad de Asbury en Wilmore, Kentucky, continuó por aproximadamente 2 semanas de tiempo ininterrumpido de oración, testimonios, lectura de las escrituras, alabanza, adoración a Jesucristo por parte de cientos de estudiantes universitarios, profesores, personal, miembros de la comunidad y algunos visitantes. El Auditorio Hughes, con capacidad para casi 1.500 personas, se convirtió en un torrente incesante de oraciones de confesión, arrepentimiento, intercesión y adoración. Lo que se describe como un brote espontáneo de avivamiento siguió a un mensaje dado en la capilla con base en Romanos capítulo 12 sobre la confesión, el arrepentimiento y el perdón. El dulce espíritu de adoración al Señor es lo que ha marcado la efusión del Espíritu Santo, dijo Jim Shores, profesor de la Universidad de Asbury, durante una entrevista en video retransmitida en directo por Intercessors for America, un ministerio nacional de oración. Shores dijo que a las 8 p.m. del 13 de febrero el Auditorio Hughes estaba lleno y otras dos capillas al otro lado de la calle en el campus del seminario de la escuela también estaban llenas de fieles. Es alabanza y adoración, pero 24 horas al día, 7 días a la semana, dijo. Estamos respondiendo a nuestro Creador y estamos respondiendo a su amor. Y eso es lo que se siente como amor. La presencia de Dios es amor. Creo que gran parte de este derramamiento del Espíritu Santo se ha caracterizado porque la gente ha llegado a saber que Dios les ama y eso es lo que Dios es. Ese es el corazón de Dios. Bueno, entonces resulta que mucha gente comenzaron a dar sus opiniones sobre esto. Algunos decían que no es un avivamiento, otros que sí, pero desde que eso comenzó, a mí me vino a la mente un versículo que está en el libro de los Hechos, cuando aquel rabino Gamaliel le dice al Sanedrín de los judíos, cuando ellos se han apresado a los apóstoles, y les dice, va bueno, hermano, les dice, dejen a estos hombres, porque si lo que ellos hacen es de los hombres, se va a deshacer, les dice. Así como vino, así se va a ir. Y les menciona algunos casos, pero les dice, si esto es de Dios, no sea que nos hallemos peleando contra Dios. Entonces, uno no puede venir y tomar como que un juicio condenatorio y decir no lo es o sí lo es, porque realmente
el Señor a través de las épocas ha tenido varios avivamientos. Y pues ahí vamos a ir viendo algunas cositas que nos van a ayudar a comprender. Yo no pretendo abarcarlo todo, hermanos. Es más, yo me voy a quedar en un punto, pero a usted que le gusta escudriñar, pues yo ahí solamente le dejo una beta y pues usted venga y escarbe más porque de seguro va a salir más. Es más, este mes la revista Rema habla de eso, está extenso sobre eso, detallado, entonces ahí también nos podemos apoyar. Yo lo que estoy haciendo es contribuir con un pequeño granito para que logremos comprender. Entonces, como siempre les digo, si hay alguna duda, alguna aportación, pues no duden en levantar su mano virtual. Ahí está habilitada y pues yo les concedo la palabra. Y también para los que no lo saben, esta enseñanza yo la estoy grabando y la subo a YouTube cuando finaliza la enseñanza para que los que no se conectaron la logren ver, o algunas otras personas que aunque no sean de esta congregación pero que también puedan ser bendecidas. Bueno, entonces entrémosle a la palabra. Dice la palabra en Habacuc capítulo 3 verso 2: oh Jehová, perdón, aquí hermanos no escondí a tiempo, pero dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, comencemos a entender un poquito lo que el Señor nos quiere decir a través de esto, hermanos. Hace como 2 semanas, más o menos, hablamos sobre el tiempo postrero. Si usted no vio esa enseñanza, búsquela ahí en el YouTube, ahí está grabada. Si no me dice, yo le comparto el enlace. Pero hablamos de el tiempo postrero y remarcamos que todo evento escatológico tiene una base profética, es decir, una base en la cual Dios habló y dejó constancia de eso para que se cumpliera en un plano inmediato, literal, en un plano histórico, pero en un plano escatológico también. Y entonces acá el profeta Habacuc está en un punto de la historia del pueblo de Israel en el cual el pueblo está en una ruina espiritual, hermanos. Está en una decadencia espiritual, porque usted sabe que el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, aún bajo la dirección de Moisés, muchas veces se rebelaron y comenzaron por primera vez como pueblo a caer en idolatría cuando construyeron el becerro de oro. Posteriormente vinieron los jueces, y cuando los jueces pues gobernaban, ellos estaban bien con Dios. Y cuando no gobernaban, se iban a la idolatría. Cuando vinieron los reyes, también habían reyes que dice ahí en la Biblia, usted lo puede leer, dice: y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y ahí el pueblo prosperaba, subía, había un despertar. Pero habían reyes que decía: y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y entonces todo el pueblo se desviaba. Entonces, hermanos, vemos acá que el profeta Habacuc está prácticamente, cuando uno lee esta profecía, uno se da cuenta que él está en medio de un tiempo en el cual se había pervertido la moral, se había pervertido lo espiritual. Estaban en una decadencia tremenda, porque inclusive se habían vuelto religiosos, en el sentido que ellos hacían las cosas por costumbre. Es decir, no porque ellos realmente
digámoslo así, les naciera eh, eh, llevar sus ofrendas al templo, no porque les naciera a ellos buscar a Dios, sino porque se había vuelto una costumbre. Y entonces, bueno, usted sabe que la historia nos habla, y la palabra también, que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y también fueron llevados al exilio en otra oportunidad. Pero entonces, en este punto, el profeta está en algunos puntos, él como que le reclamara a Dios, pero no. Pero es porque él era como lo que dice la palabra acerca de el hermano Lot. Que dice que él se afligía por la conducta de los habitantes de Sodoma. Pues bien, él se afligía por la conducta de sus hermanos. Entonces aquí viene algo, hermanos, ¿por qué él se afligía? Porque él veía cómo se comportaban. Porque él veía que la obra del Señor en ese tiempo no estaba bien, sino que la gente como que se había olvidado de las hazañas de el pasado, lo que Dios había hecho, vencer al faraón por medio de las 10 plagas, a abrir el mar rojo, hacerlos pasar el río Jordán, eh, darles la tierra prometida. En fin, se les había olvidado cómo Dios los había ayudado. Pero, como dijo alguien, ¿verdad? Es fácil que uno venga y uno hable de los israelitas, así que esos israelitas tan impíos porque dejaron al Señor y un montón de cosas, pero como la palabra también tiene aplicación para nuestro tiempo, entonces ¿no será, hermanos, que en este tiempo estamos viviendo algo parecido o hasta mayor de lo que ellos están pasando? Porque mire, pues, eh, vámonos hasta el principio, principio, principio. Génesis, cuando el Señor crea al primer ser humano. Él lo, lo creó y lo formó del polvo. Pero dice ahí en el capítulo 2 que pues aún Él lo creó y lo formó y todo, pero necesitaba tener vida. ¿Y qué fue lo que hizo? Sopló en su nariz un aliento de vida, sopló un viento, sopló un ruach, sopló el espíritu de vida, y entonces el hombre vino a ser un hombre viviente, el primer Adán. Pero ya sabemos cómo es la historia, pero entonces estamos en un tiempo en el cual podemos volver a decir, al menos esa es mi percepción, ¿verdad? Yo veo cómo está, digamos, no el mundo, porque sabemos que el mundo pues están mal, ¿verdad, hermanos? Están, inclusive, no sé si usted sabía que una semana antes, más o menos, habían sido estas cuestiones de los premios Grammy, y un par de tipos ahí, porque eran hombres, ¿verdad? Eh, Hicieron invocaciones directas a Satanás y le brindaron a Satanás como unos sus 10 minutos de adoración en un evento público. Entonces, eso no nos debe de asombrar que el mundo esté así, pero la iglesia de Cristo, y no digo iglesia de Cristo, León de Judá, iglesia de Cristo alrededor del mundo, está pasando por ese tipo de cosas. La gran mayoría, pero hay un remanente que está pidiendo, así como pide el profeta: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque no se puede trabajar con un muerto. Entonces, aquí empezamos a analizar algo, y que el avivar a alguien, ahorita vamos a ver algunas definiciones, es algo que está muerto, ¿verdad? Porque no se puede avivar algo vivo. No sé si me explico. Mire, pues usted ha encendido carbón para un churrasco. ¿Qué es lo que hace? Bueno, usted pone el carbón es madera quemada, y entonces viene, y ya sea que le meta una vara
ocote o que compre unas cositas así que es como gel, que ese es muy bueno, y usted viene y le mete el fuego y entonces el fuego empieza a surgir, pero para que el fuego se avive, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe soplar con lo que tenga a mano, un soplador, un plato con la secadora o con lo que sea, pero cuando sopla ese viento, entonces el fuego se aviva y se enciende y permanece. Esto es lo mismo ahora, hermanos, porque, bueno, estos son tiempos proféticos. Aquí era donde yo quería hacer ese énfasis, ¿no? Estos tiempos que estamos viendo son tiempos proféticos, son tiempos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya casi nos vamos, hermanos. Ya es poquito el tiempo que creo yo que le queda a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque ya todo se ha cumplido, hermanos. Ya la decadencia espiritual, moral y de todo eso que el Señor castigó allá en Génesis 6, pues ya lo llegamos, ya lo superamos, hermanos. Entonces, porque después de eso viene ira, hermanos. Viene ira. Y la ira no es para los hijos de Dios. Pero entonces, como estamos hablando sobre avivamiento, eh, yo quiero decir algo, hermano. Y espero que pues nadie se moleste, nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, hermano, porque es mi obligación como maestro decirlo. Avivamiento no es que cantemos el tunga tunga durante 5 horas. Avivamiento no es solamente que los hermanos en lugar de escuchar la palabra empiecen durante unas 6 horas a profetizar y profetizar y profetizar. No solamente eso es avivamiento. Avivamiento no es que un culto dure 5 horas solamente, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Avivamiento no es la música. Lo de la música es parte de un movimiento de avivamiento, porque si nos damos cuenta ahí dice que es una obra, es un conjunto de cosas, no es una sola cosa. Entonces, avivamiento no es ni siquiera, hermanos, tener iglesia llena, no es tener culto lleno, hermanos, porque perfectamente usted y yo vamos a estar un día acá en nuestra casa, solitos, y allí podemos sentir la presencia del Señor. Ahí hay vida, porque hay lugares, hermano, yo no voy a meterme a criticar eso, porque es obra de Dios, pero hay iglesias que están llenísimas, con decenas de miles de personas, cada domingo en cada servicio. Hay una iglesia allá por carretera El Salvador y otra aquí en San Cristóbal, que por lo menos en cada servicio se sientan unas 12,000 personas en cada culto y tienen como 4 cultos. Entonces imagínense 40,000 personas en cada domingo, más los que llegan entre semana, pero ni siquiera eso es solamente avivamiento. Claro, el avivamiento, ahí vamos a ver algunas cuestiones que nos van a servir para poder comprender, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos saber para poderlo pedir, para poderle decir al Señor, así como dijo este profeta, que avive su obra, pero también que nos avive a nosotros primeramente, porque si los que somos parte de la obra no estamos avivados, entonces la obra en sí no sirve de nada. ¿De qué serviría el templo con su piso, butacas, aire acondicionado, qué sé yo, pantallas digitales y todo lo que usted quiera, pero sin personas que estén avivadas, que estén llenas del Espíritu Santo? Entonces, lo que sí es característico de un avivamiento es la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que pasó allá en Osbury. Entonces, avancemos. Cuando ahí nos habla de la palabra avivar, es la palabra aya o, según algunos diccionarios, chaya.
que es la 24:21, que aparece 264 veces en la Biblia. Es decir, la palabra haya es la que ahí en el verso anterior vimos como avivar. Es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Como diría el hermano aquel, ¿verdad? Es acción y movimiento. Cuando nosotros empezamos a clamar y decimos, Señor, aviva tu obra, mándanos avivamiento, le estamos diciendo, mándanos acción. Haya o chaya significa tener vida, tener vida. Entonces, el avivamiento es mantener la vida que ya tenemos. Reparar, restaurar, salvar, ser perfeccionado. Entonces, cuando ahí nos dice, Señor, aviva tu obra, lo que está diciendo es repara, catartiza, es una palabra en griego, restaura, o sea que en un avivamiento hay restauraciones, hermano. Mire, uno puede ver personas que están totalmente alejadas de los caminos de Dios, pero en un avivamiento esas personas son restauradas y viene una convicción de arrepentimiento y de volver al Señor, que es lo que le pasó, que es lo que les pasó a ellos allá en el mes de febrero, allá en Estados Unidos. Hubo un, o hay en un avivamiento, hay un mover grande de salvación, hermanos. No debemos de olvidarnos que esa es la principal muestra de un avivamiento. Y por eso es que les decía, no es solo la música, no es solo los cultos, no es solo, no. Es eso, salvar, que haya salvación, que las almas se les predique la palabra, hermanos, porque realmente necesitamos eso. Y es ser perfeccionado. Pero alguien dirá, hermano, pero mira, a mí me falta mucho. Mire, yo aún, hermano, aún me enojo, aún maldigo, aún murmuro, aún engaño. Mire, Jacob, después de que aún Dios, con la bendición que él tenía, Dios lo prosperaba, pero llegó un punto, Jacob, en su vida, que él dijo, no, yo ya no me aguanto, Señor. Yo ya no quiero esto que soy así, ni yo mismo me soporto. Entonces llega a un lugar, usted sabe la historia en Génesis, y él hace pasar a su familia al otro lado y se queda solo. Y toda la noche con ruegos, súplicas y clamor ante el ángel de Jehová le pide que lo avive, que lo repare, que lo restaure, que lo perfeccione. Porque eso es lo que necesitamos, porque si no, lo que vamos a tener, hermanos, es religión. Perdonen, pero vamos a tener religión y entonces va a pasar lo que le pasó a los fariseos, que ellos se sabían la ley, ellos se sabían las costumbres y todo al pie de la letra, pero no estaban restaurados, no estaban perfeccionados, y cuando tuvieron enfrente al autor de la vida, que era el Señor, lo rechazaron. Acuérdense que estamos hablando sobre el avivamiento para los que acaban de entrar, y Habacuc 3:2 dice, Señor, aviva tu obra. Y aviva es la palabra haya, H24:21. También es sustentar la vida, es decir, que no es solamente tener vida, es decir, no es solo que Dios nos vuelva a soplar la vida, sino que nos podamos sustentar, es decir, mantener. Pero esta última definición me gusta mucho porque dice que haya o chaya significa revivir, ser levantado de, dos puntos, una enfermedad, un desánimo, debilidad o muerte. Y no me lo diga, pero yo sé que usted y yo conocemos gente que está en esa condición, necesita ser avivado. Y sabe a quién va a utilizar Dios, a usted y a mí. Porque si primero le pedimos al Señor eso, hermano, Señor, aviva tu obra, avívanos, 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 que nos dé todo esto, que nos repare, que nos restaure, que nos salve, que nos perfeccione, que nos sustente, entonces vamos a poder ser instrumentos para llegar y levantar a otros. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, ya casi en los finales, dice que iban caminando y llegaron al templo de la hermosa,
y se fijaron en aquel cojo de nacimiento y lo sanaron en el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos ya habían sido avivados. Ellos no solamente andaban con emoción, hermano. Ellos estaban restaurados, hermano. Y necesitamos, créame, necesitamos de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Ok, sigamos. Entonces, el avivamiento viene cuando hay una corrupción moral y espiritual en la sociedad. Entre paréntesis, yo le puse eso acomodo. Mírenos, eh, yo me recuerdo perfectamente que cuando empezó la pandemia, la cuarentena, para ser más exacto, una vez vino acá a mi casa el pastor y platicando yo le digo, mire pastor, yo percibo que cuando salgamos de esto, mucha gente ya no va a regresar a la iglesia. Y no porque yo haya tenido una revelación ni nada, pero así fue. Así fue. Hubo mucha gente que ya no regresó porque se acomodaron a lo virtual y dijeron, no, aquí estoy bien. Pero, pero realmente eso pues está bien, hermanos, cuando realmente no se puede, ¿verdad? Yo estoy en mi trabajo, pues estamos muy lejos. Yo sé que pues ahorita aquí hay un buen número. Algunos viven lejos y pues no, y hay días en los que pues, uno viene de la capital y hay un tráfico horrible y pues costaría llegar en presencial a la iglesia. Entonces damos estas facilidades, pero yo hablo de algo espiritual, algo moral. El avivamiento viene cuando hay idolatría de bulto y de otros tipos. Viene cuando el pueblo ha sido invadido por el enemigo. Es decir, hermano, no nos damos cuenta, pero el diablo lamentablemente se ha metido en muchas casas, en muchas congregaciones y no nos damos cuenta que ahí está el diablo, ahí está sentado y él está mandando y no nos damos cuenta. Por eso necesitamos el avivamiento. Viene también cuando hay sequía espiritual. Salmo 42:1 dice, como el ciervo que brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Pero ¿por qué clama ese siervo? Porque no tiene agua, porque no hay agua, porque no hay palabra, porque no hay revelación y por lo tanto escasea la visión y la palabra. Es decir, un avivamiento cambia todo esto. Cambia esto. Y eso es lo que pasaba ahí en el contexto con Habacuc. Pero viene también cuando hay una fe fingida, eso yo le llamo hipocresía. Es decir, aquí hay gente que dice, ah, sí, hermano, mire. Y, perdón, yo sé que hay gente que sí lo hace honestamente. Pero, perdón, hay personas que son bastante, para que los vea el pastor. Yo voy todos los días al culto, pastor. Pero, ¿cómo está mi vida? ¿Será que yo voy para que me mire el pastor o voy porque yo necesito ser avivado por Dios? Y ahí me incluyo yo, hermanos, ahí me estoy dando un golpe así en la cara, mire, duro, porque muchas veces me ha pasado. Y por eso le digo, el que le está hablando es tal vez el menos idóneo, pero esta es una palabra que el Señor puso en el corazón. Y el avivamiento viene cuando hay muertos, lo que le decía hace un ratito, ¿verdad? Los vivos no tienen necesidad que los vuelvan a la vida, que los resuciten, pero los muertos sí. Y estamos hablando de muertos espirituales, lo que dice el profeta Ezequiel allá en el capítulo 37, ¿verdad? Que dice que él vio un valle de huesos secos y dispersos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos ya ni siquiera estaban fingiendo la fe, ya no tenían nada. Pero entonces vino la profecía y entonces el Señor habló, sopló el viento. Ahí hay un avivamiento, hermanos. Eso sería algo interesante de estudiar, hermanos, para los discipuladores, el avivamiento de Ezequiel capítulo 37, cómo fue, cuál es el contexto. Dicho sea de paso, ahí les estoy dejando una tarea, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando hay muertos es necesario que
que se vuelvan a juntar los huesos, que les crezcan músculos, que les crezca piel, que se pongan de pie y que sople un viento, nuevamente un viento, y que les dé vida y que se formen como un ejército, hermanos. Y no sé si fue el maestro Estuardo Brán el que dijo que la tribu de Isaacar sabía discernir los tiempos militares, o sea, militarmente hablando, es decir, ellos sabían cuándo pelear y cuándo no pelear. Pero si estamos muertos, ¿cómo lo vamos a saber cuándo sí tenemos que pelear y cuándo no? ¿Cuándo nos tenemos que replegar y cuándo no? ¿Verdad? Entonces, en este punto, ¿alguna duda, alguna aportación y o comentario antes de continuar? Ya sabe que si no quiere hablar porque es tímido, solo ahí en el chat ponga sí o no. Ok, bueno, continuemos. Entonces, los avivamientos ocurren en varios periodos de la historia humana, es decir, han ocurrido varios durante la historia humana. Y lo primero que pasa es un despertar por oír la palabra. Pidámosle al Señor que nos dé un hambre por la palabra, hermanos, para que en lugar de que cuando nos despertemos lo primero que busquemos sea el celular para ver si alguien ya vio nuestro nuevo estado, sino que nuestro despertar sea oír la palabra, oír la voz de Dios, porque eso es lo que ahí dice. Aquí aún estoy explicando Habacuc 3:2. Y se despierta el temor de Dios, porque muchas de las cosas malas, mucha de la apostasía que está pasando hoy en la iglesia, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es por eso, hermanos, porque se ha perdido el temor de Dios y hay gente ahora que ya no teme a Dios, hermano. Y es que a Dios hay muchos que dicen, no es que yo le tenga miedo a Dios, pero mire, hermano, si Satanás y todo el infierno se levantan en contra nuestra, el Señor es nuestro defensor. Pero ¿y qué pasa si es Dios el que se vuelve nuestro perseguidor? ¿Quién nos defiende de Dios? Entonces sí, temámosle a Dios, pero ¿dónde está mi base bíblica? Ahí en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque solo eso les pueden hacer. Te descuartizan, te pican, te creman y te hacen ceniza, pero solo eso pueden hacer. Pero más bien dice, teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y echarlos juntos en el infierno. Entonces hay que no se nos olvide, hermanos, tener el temor de Dios. El avivamiento se debe dar a conocer. Esto que pasó ahí en Asbury, por lo que yo supe, se está extendiendo en otras universidades, en otros lugares. Y miren, para nosotros, yo sé que uno ve eso y uno dice, bueno, pero si aquí a veces hay cultos que duran 4 horas, 5 horas y no queremos parar de orar y adorar. O sea, nosotros, gracias a Dios, estamos viviendo una parte de lo que es un avivamiento, pero debe de extenderse por todos lados como un fuego. ¿Qué pasa si yo prendo fuego en un pastizal que está seco? Una llamita y se extiende, porque ese es el objetivo del Señor, llenar del fuego de Dios toda la tierra para que se cumpla aquella palabra que dice, y será llena toda la tierra de la gloria de Dios. Porque el avivamiento es para cumplir un propósito de Dios. En el caso de los israelitas era para hacerlos volver su corazón al Señor, igualmente para nosotros. Y debe haber un clamor por misericordia. Nuestra oración, nuestra intercesión debe cambiar, hermano. Debe cambiar, porque Dios sabe qué es lo que su obra necesita, pero Él dice, clamen por misericordia, clamen a mí, dice, clamen porque hay quienes no pueden clamar. Entonces, para eso Dios nos dio boca y nos dio garganta. Y en un avivamiento se entregan dones y se proclaman las maravillas de Dios al mundo, porque sin eso, hermanos, no podemos. Porque mire, yo soy muy tímido, así, yo soy súper tímido, pero cuando el Señor me toma en el Espíritu, yo me puedo parar ante quien sea y hablar y testificar, porque es un don, hermanos, es un regalo y se proclama, ¿qué? Las maravillas de Él, ese amor, esa misericordia que está para el mundo, para que ninguno se pierda y todos procedan
arrepentimiento. Fijamos, entonces, esto es algo, fíjense hermano, que Dios nos pide. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, Reina Valera contemporánea. Por eso, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Dios le habla al apóstol Timoteo, sí, dije el apóstol Timoteo, y nadie me vaya a colgar ahorita, hermanos, otro día lo vamos a discutir, pero sí, Timoteo llegó a ser apóstol, pero ese no es el tema. Dios le habla a él y nos habla a nosotros, porque a veces tal vez no es que se haya apagado tanto el fuego, sino que está así, mira, una llamita pequeñita, chiquitita. Entonces, como le dije al principio, un ejemplo así un poco burdo, un poco feo, ¿verdad? Pero cuando yo estoy encendiendo fuego para cocinar, tengo que soplar y soplar y soplar hasta que empiece a echar chispas, empiece a echar así, que empiece así a hacer pac, pac, pac. Entonces ahí vamos a saber que el fuego está avivado. Porque a veces nuestros dones ahí están, nuestros ministerios ahí están, pero tal vez ese fuego está ya con la llama baja porque nos falta aceite, porque no nos apercibimos, porque no compramos aceite y ya dentro de poco está por sonar la trompeta, dentro de poco podríamos escuchar que dicen, ¡hey! Ahí viene el esposo. Pero si nos dijeran eso, hermanos, ahí viene el esposo, quiere decir que ya viene casado. Y yo no quisiera ser de los que se quedaron a esperarlo cuando ya viene casado. Entonces, no sé si me doy a entender, hermanos. Por eso es que esta palabra es un poco escatológica y un poco profética, porque nos habla a los de los últimos tiempos, a los del tiempo postrero. Y como consejo, fíjense que ni siquiera nos lo dice como orden, sino como, mira, yo te aconsejo, yo te sugiero que avives el fuego del don de Dios, porque ¿qué pasa si se apaga totalmente ese fuego, hermanos? Vamos a andar en tinieblas, hermanos, y qué feo, hermano. Yo les comentaba hace algún tiempo que las grandes catedrales allá en el viejo continente, la catedral de Notre Dame, la catedral de Berlín, la catedral de Westminster, allá en Londres, en fin, esas son hermosas por dentro, obras de arte. La Capilla Sixtina allá en Roma, pintada nada más y nada menos que por Miguel Ángel, pero son reflejo de algo que una vez tuvo la presencia de Dios. Pero qué feo que digan, el hermano Daniel un día tenía el fuego de Dios y ahora solo es un recuerdo. Solo es un recuerdo, porque como él no avivó el fuego, se apagó su llama y se fue al mundo. Y hoy solo recuerda lo que hacía antes. No, hermanos, yo no quiero que me pase eso, no quiero que nos pase eso. Entonces, avivémoslo el fuego. Y porque el verso que sigue dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque ciertamente también ahí dice en la segunda carta de Timoteo que estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos postreros, son peligrosos y pueden dar miedo, hermano. Sí, pueden dar miedo, hermano, porque pasan tantas cosas, hermano, que uno a veces puede sentir miedo, pero si el Señor está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero porque aunque maten el cuerpo, aunque nos hagan lo que nos hagan, pero el Señor nos guarda. Ok, sigamos. Entonces, veamos a qué se refiere. Bueno, como ya vimos que a través de los tiempos han habido avivamientos, entonces veamos en qué puntos de la historia. No los puse todos, hermano, porque no me alcanzaría aquí el espacio y no ese es el objetivo, sino que es que veamos en la Biblia esto, ¿verdad? Entonces, avivamiento a través de los tiempos. Entonces, uno de los primeros, vamos a tomar desde la iglesia primitiva, es decir, el que se dio allá en Hechos capítulo 2, allá en Pentecostés, cuando primero hubo un derramamiento del Espíritu Santo, luego hubo un bautismo en el Espíritu Santo y comenzó el avivamiento, porque el avivamiento, como vuelvo a repetir, no fue en ese momento cuando los dones se dieron y cuando fueron bautizados, no, allí comenzó el avivamiento. Se le convirtieron en ese momento 3,000 personas a Pedro.
Y después fue cuando el evangelio se empezó a extender y por donde los cristianos iban, ahí formaban iglesias, predicaban el evangelio, se sanaban muertos, se resucitaban muertos, se sanaban enfermos, se limpiaban leprosos, se echaban fuera demonios, se alimentaba a la gente, porque eso es parte de una iglesia avivada, pero lo principal, se predicaba la palabra. Eso fue en el año 30 después de Cristo. Luego en el año 1517, la Reforma Protestante. Esto tal vez no lo reconocemos como tal, como un avivamiento, como lo que hemos estado hablando, pero sí en el sentido que se abrió al mundo eh, el hecho de que las escrituras no eran para un grupo en particular, no eran para un sector, sino eran para todo el mundo, para que la gente fuera libre. Y ahí realmente hubo un avivamiento, porque de ahí surgieron, bueno, antes de Lutero hubo gente como Wesley, Zwingli, Whitefield, un montón de personajes que estaban avivados en Dios y que empezaron a predicar lo que era contra el sistema opresor que era la iglesia imperial en ese tiempo. Luego, en el año 1729, casi hasta el 1742, hubo un avivamiento en Alemania. Luego en 1750 en Inglaterra, de ahí pues que salieron los misioneros para prácticamente a todas partes del mundo, China, inclusive el continente americano, Asia, África. Eso fue un gran avivamiento y ahí fue donde se construyeron las catedrales que les menciono. Luego en el 1830 aproximadamente al 1840 el avivamiento en Europa y parte de Estados Unidos. Luego ya en el siglo XX, en 1902 en Australia y Nueva Zelanda, en 1904 Gales, que es parte del Reino Unido, y en 1909, es ahí, no es 1902, 1909, el avivamiento de la calle Azusa, allá en California, que también está reportado, ¿verdad, hermanos? Que ocurrían milagros, ocurrían, y lo más importante de ahí surgieron esos grandes evangelistas que cuando estaban predicando ellos ni siquiera estaban orando por sanidad y la gente empezaba a ser sanada. Hubo en los años 50 o 60 más o menos una mujer que se llamaba Catherine Kuhlman, que ella estaba predicando de otra cosa y de repente alguien llegaba y le decía, hermana, yo estaba enfermo de tal cosa y ya no lo tengo. Ni siquiera oraba, y ya por eso era tal el avivamiento, y empezó con una pequeña llama. Pero estos son ejemplos, hermano, ejemplos, y pues nos sirven para saber aquí en Guatemala mismo, en los años 50, en los años 70, el avivamiento de las iglesias Elim. Bueno, eso fue algo impresionante, hermanos, que se regó por todo el país, por toda Centroamérica, por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, aún en África, el avivamiento que el Señor nos ha regalado acá en donde estamos, ¿verdad? En la misión de Benecer, porque también sigue eso, hermano, sigue y sigue y sigue, aunque necesitamos que no se apague la llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir primero para que haya un avivamiento? Un despertar. Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Según la definición de la palabra chaya, dice que avivar es levantar de entre los muertos. También es despertar. Entonces, hermanos, y esta palabra, pregunto, hermanos, hoy sí quiero ver a alguien ahí que me responda. ¿A quién ahí, y que abra su micrófono, a quién fue dirigida la carta de los Efesios? ¿A qué grupo fue dirigida la carta a los Efesios? ¿Fue dirigida a
judíos o fue dirigida a gentiles? ¿Alguien ahí que me responda? ¿A quién fue dirigida la carta de los Efesios? ¿A judíos o gentiles? ¿Nadie, hermanos? Amén, es correcto. ¿Y quiénes son gentiles? Nosotros, nosotros somos gentiles. Entonces, si me permiten hacer una paráfrasis, guatemaltecos, despiértense y levántense de entre los muertos. Porque a veces, hermano, tenemos actitudes de muerto. A veces sí, las tenemos. Mire, en especial, mire, pues, yo creo que sí hay aquí gente que maneja moto. Y cuando uno a veces mira algunas cosas que hacen algunos, no de los que manejan moto acá, pero otros motoristas, ¿verdad? Y uno va en carro y uno dice, Señor, pero ¿por qué esta persona es tan imprudente? Y a veces uno peca, hermano, uno peca. Entonces eso es una actitud de muerto. Entonces, pero eso es algo mínimo, hermano, eso es algo mínimo. Tendríamos que ver, analizar, si ahí nos está diciendo la palabra, despiértate, ¿en qué estamos dormidos? ¿En qué nos hemos dormido? Porque ahí lo dice claro, despiértate tú que duermes, despertémonos nosotros que estamos dormidos y levantémonos de los muertos. Porque cuando una persona está muerta, quedamos en que su luz está apagada. Pero lo que necesita es que nos alumbre la luz de Cristo. Pero primero tiene que venir una palabra, hermanos. Y yo, mire, yo le pido al Señor mucho, mucho, mucho que me use en eso, pero también yo le pido al Señor que lo use a usted para llegar y darle a un muerto o a una muerta una palabra para que le alumbre Cristo y para que lo levante de entre los muertos, de lo que hizo el Señor con Lázaro, hermano. Si usted conoce a alguien que ya tiene tiempo en el que usted ya no lo mira en la iglesia o lo mira en la iglesia, pero parece que de verdad es una momia, ¿verdad? Entonces, denle una palabra que Dios le dé, porque mire, el darle una profecía a alguien debería ser algo no solo para los ministros, debería ser para todos aquellos que anhelamos un don de profecía, que anhelamos un don espiritual, porque eso es lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios, creo que es capítulo 14, si no estoy mal, dice que decíamos todos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Y profetizar, ya hemos visto, no es el tema, que no es solamente pararse y en público decir, así dice el Señor, no. Yo profetizo cuando yo me acerco a un hermano, a una hermana, y le digo, mira hermana, eso que usted está viviendo, ya va a pasar. El Señor dice que no para siempre se trilla el trigo. Y hoy el Señor le dice, levántese de los muertos y Dios le va a alumbrar. Ahí usted está profetizando y no se ha dado cuenta. Es que a veces uno tiende a querer lo llamativo, aquello, y hasta con la voz impostada, así, así te dice el Señor. Y no, hermanos, no precisamente, sino que si uno es obediente a la palabra en el instante en el que Dios se la da, hermanos, no es por lo que yo diga o por lo que usted diga, sino es lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Pero necesitamos estar despiertos porque Dios no le habla a los dormidos ni a los muertos, solo les habla para que se despierten y se levanten. Entonces, pero primero tiene que venir un despertar. Y esa es otra característica de un avivamiento, que hay un despertar. Debe haber ya dijimos que un despertar por la palabra, pero también un despertar por la oración incesante, hermanos. Es que a veces, mire, qué difícil es, en especial en los meses fríos, que uno se
despierte a las 3 de la mañana, porque es cuando más duro está el frío, o qué difícil es cuando nos hemos desvelado y levantarnos a orar. Es difícil, hermano, pero necesitamos tener esas disciplinas. Mire, yo sé que todo es inspirado por el Espíritu Santo, pero según esto que dice acá, yo veo que es necesario despertarnos, y no solo espiritualmente, literalmente. Mire, yo le pido al Señor que, comenzando por mí, por todos los que están acá y los que vean este video posterior, que Dios nos empiece otra vez a despertar en las madrugadas, y que aquello de que a veces se le quita a uno el sueño, y hasta pasa un gato en la lámina y dice, este gato me despertó, pero discernir, decir, no, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces uno ir a donde usted ora, ¿verdad? Y decirle, bueno, Señor, aquí estoy. Como dijo el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escuche. Entonces, avivamiento, despertar. Pero veamos el avivamiento que pasó en los tiempos del profeta Elías. Entonces aquí sí voy a pedir un favor, porque no lo puse y no tengo la Biblia ahorita aquí abierta. Que alguien ahí por favor busque y lea primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, por favor, pero que me lo busque, y que cuando lo tenga listo abra el micrófono y me diga amén, y lea el primer libro de Reyes 19, desde el 1 hasta el 10. Mientras tanto, yo aquí voy a comentar algunas cosas. Entonces, este avivamiento no lo puse. Ah, adelante, hermano Juan Carlos, lo escuchamos. Hasta el versículo 10, por favor.
Hermano, perdone, hermano, pero ya llegó al versículo 10. Sí, no, está bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, está bien, hermano. Todo, ahí nada está de más. Pero gracias, hermano. Mira, pues, hermanos, aquí este siervo estaba en un tiempo tal y como lo dijimos al principio, estaba en un tiempo de idolatría, de hipocresía, de degradación espiritual. Esa gente, inclusive quién era el rey Acab y quién era la reina Jezabel. Entonces, en ese tiempo, hermanos, el pueblo estaba muerto. El pueblo estaba muerto. Adoraban a Baal y el Señor vino y mandó una primera prueba donde Dios le permitió a este siervo venir y demostrarle al pueblo que Jehová es Dios, porque usted conoce ese pasaje que está en el capítulo 18, cuando suben a la cumbre del Monte Carmelo y los profetas de Baal y Astarot hacen su sacrificio y no cae fuego, pero sobre el que invocó Elías, que invocó el nombre de Jehová, sí cayó fuego. Ahí empezó el derramamiento, cuando cayó el fuego. Pero es que mire, pues eso es bastante espiritual, porque luego de esto comenzó una persecución. Y en este caso, hermanos, en este avivamiento, muchos siervos se separaron, porque no dice que más adelante ahí al seguir leyendo dice, Dios le dice, no solo vos estás, le dice, yo aparté, no sé si son 700 o 7000, que tampoco han doblado sus rodillas ante Baal y tampoco sus bocas lo han besado. Así que no sos el único, pero no había unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, con el avivamiento, Dios lo que quiere es de que haya unidad entre los siervos genuinos de Dios. Porque mire, muchas veces uno se vuelve muy sectario, solo obedecer. Y no somos los únicos con la verdad. O solo tal misión, o solo tal otra misión, o esos no porque esos no cantan coros modernos, o esos no porque a las mujeres les ponen falda, o esos sí porque no, sino que en el avivamiento, entonces, hermanos, Dios quiere tener una unidad entre los siervos y que no se escondan, porque pocos realmente aman a Dios. Yo me pregunto, esa es pensada mía, después de que en el Monte Carmelo el pueblo vio esa gran señal. Mire, yo le hago esta pregunta así, literalmente nosotros vemos con nuestros ojos, lo vamos a decir así porque es el ejemplo de un siervo. Viene el pastor y está ministrando un día y él dice, Padre, para que muestres al pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, manda fuego sobre este altar, y hay ahí un altar y literalmente cae fuego del cielo. Yo creo que no quedaría nadie en pie que no se postrara, pero después de que pase el tiempo, ¿cuántos realmente seguirían con esa convicción? ¿O es que fue solamente por lo que vieron? Porque en un avivamiento viene cuando hay pocos que aman realmente a Dios. Porque el pueblo olvida el pacto con Dios y se meten
idolatría y cambian el altar de Dios por el de los ídolos. Pero hay algo, durante el avivamiento de él, los verdaderos siervos fueron perseguidos. ¿Por qué cree usted que no persiguen a los de las religiones del mundo? Porque no son verdaderos siervos, perdóneme. Ni aún algunos que se dicen ser cristianos y no lo son, no los persiguen. Alguien dirá, sí, pero es que a él no los persiguen, pero es que entonces habría que ver y preguntarle al Señor, ¿verdad? Y pues ver los frutos. Pero el avivamiento de los tiempos de este siervo fue un avivamiento, que ahorita vamos a ver ahí algunos detalles, que fue para romper esquemas, hermano. Entonces, aquí está lo que leyó el hermano Juan Carlos. Primer libro de Reyes 19, 11 al 12. Solo voy a leer las partes resaltadas porque él ya lo leyó. Dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí. Durante un avivamiento nos tenemos que presentar ante el Señor, porque primero Elías clamó así como hizo el profeta Habacuc, y vino la respuesta de Dios en forma de fuego. Ahí viene el derramamiento. Dice, preséntate ante mí. Luego dice, vino un viento recio. Después de que hemos clamado, que nos hemos presentado ante el Señor, hemos salido de nuestro acomodamiento. Salir de la cueva significa salir del acomodamiento. Dice, contemos acá, ¿en qué formas se manifestó el avivamiento en el tiempo de Elías? Número 1, como un viento recio. Número 2, con un terremoto. Número 3, con fuego. Y número 4, con un viento suave o con un silbo apacible o suave, murmullo. 4 cosas, hermano. 4 cosas en las cuales el avivamiento de él se manifestó. Pero hoy no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver por lo menos el viento recio. En algunas, desde que yo me puse a buscar algunas figuras sobre viento recio, pero realmente lo que ponen ahí en internet no le hace justicia, porque ponen unos árboles azotados en el viento, pero es que aquí lo que dice es de que ese viento recio partió las montañas y las hizo añicos. Entonces, veamos los 4 avivamientos de Elías. Aquí hay otro tema, hermanos discipuladores, los 4 avivamientos de Elías. El viento recio. Esa es una foto real del huracán Ian, categoría 5. Hace unos cuantos años, allá en Estados Unidos, devastó literalmente las costas. Pero, por lo que vemos en el versículo que leímos, ese viento recio del avivamiento es más potente que un huracán categoría 5 para que destruya las montañas, hermano. Nunca se ha sabido que un huracán destruya montañas. Es más, rompe árboles, sí, pero nunca dice que destruye montañas y que hace añicos, hace pedazos, hace polvo una roca. Sí, mire, si para perforar rocas en las montañas se necesita de maquinaria especial. Y hay veces que se les quiebran las grandes brocas esas de no sé qué materiales, si es tungsteno o no sé qué es, se les quiebran. Pero dice que el viento recio del avivamiento de Dios viene a quebrar la roca. Hago un zoom al versículo 11. Dice, como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Veamos acá. ¿Qué son las montañas entonces? Aquellas estructuras fuertes en las cuales confiamos. Si yo confío en mis capacidades, en lo que yo aprendí, entonces eso el Señor me lo va a destruir, porque me acomodo, digo, no, cuando me pase esto, corro acá y ahí me refugio. Y al único que según la Biblia hay que correr es al Señor. Porque ahí dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Entonces,
¿Qué es lo que aquí nos está diciendo? Que cuando desciende el fuego del avivamiento de Dios, cuando hay un derramamiento, hay un bautismo del Espíritu Santo, ese fuego, ese viento recio, ese huracán, no sé, digámosle así, y la versión que leyó el hermano decía huracán, pero se queda corto, hermano, no era ni siquiera categoría 5, yo diría que era como categoría 1000, pues, porque para que ese viento rompiera una montaña, hermanos, era algo muy fuerte. Entonces, porque Dios no nos quiere acomodado, Dios no nos quiere confiando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, en lo que ya sabemos, en cómo entrar y cómo salir, no, sino que confiemos en Él. Por eso Dios le dijo a Elías, salí de ahí, Elías, salí de ahí porque ahí no te voy a usar. Yo te voy a usar afuera para que veas mi poder respaldándote. Entonces eso es lo que Dios quiere, que salgamos de eso y entonces ahí vamos a ver el poder de Dios. Montaña, cueva también es lo que nos da seguridad y comodidad. Ya sabemos cómo se hacen las cosas, ya sabemos cómo van las cosas, pero Dios con el verdadero avivamiento, y por eso es que les vuelvo a repetir, no es solo la música, no es solo la alabanza, no, es más que esto, es que el Señor nos quite eso, la seguridad y comodidad, porque entonces en lo que estamos seguros y cómodos ya no nos esforzamos. Y hay un dicho de cuando uno hace ejercicio, dice que el ejercicio, si no duele, no sirve. Son actitudes de defensa por daños recibidos. Esas cosas también el Señor las quiere hacer pedazos, hacer polvo con el viento recio del avivamiento de Dios. Y aquí viento, pues es la palabra ruaj, que quiere decir espíritu, pero el espíritu de Dios, hermano, no cualquier espíritu, el espíritu de Dios todopoderoso. Entonces, Dios quiere que confiemos solamente en Él y no en nuestras fuerzas. Y por último, el Señor nos va a desacomodar, hermanos, porque si le hemos pedido, Señor, úsame, amén, dice el Señor, te voy a usar, pero ¿sabes qué? Para usarte, Daniel, te voy a desacomodar y te voy a mover a donde no quieres ir. Allí te voy a mandar y allí nos va a mandar el Señor, hermano. Si le hemos pedido que nos use, que seamos sus siervos, el Señor nos va a desacomodar porque Él no quiere gente acomodada. Él le dijo a los pescadores, ¿saben qué? Síganme, dejen eso. Señor, pero ¿quién nos va a mantener? No preguntaron eso, dijeron, vámonos. Yo siempre me he preguntado, ¿será que estaría listo si el Señor me dijera, deja tu trabajo, deja tu comodidad, andate por ejemplo, allá a las montañas de El Quiché, allá donde se escondía la guerrilla, allá en el triángulo Ixchil, allá donde no hay internet? Yo no sé, no sé qué es lo que Dios va a hacer con cada uno, pero lo que sí sé por la palabra es de que Dios nos está mandando a despertar del sueño, a levantarnos de entre los muertos, porque viene un viento recio, hermanos. Y a veces ese viento recio son cuestiones difíciles en nuestra vida, que nos pegan duro, que nos pegan así de frente, mira, como que nos dieran un puñetazo en la cara y nos botaran los dientes. Porque a veces eso es lo que debe pasar, hermanos. Eso es lo que debe pasar. Pero decía algo muy puntual el versículo que leyó el hermano Juan Carlos. Y Elías salió y se cubrió. Y se cubrió. Eso quiere decir, hermanos, que no solamente, pero que el avivamiento viene también especialmente sobre personas que se cubren. Entonces, ¿dónde más se menciona que hubo un viento recio? Bueno, Éxodo 14:21. Dice ahí, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Aquí el pueblo acababa
de salir de Egipto. Bueno, no acababa, hacía ya un tiempo que acababa de salir y llegaron a las orillas del Mar Rojo. Imagínese usted que usted viene huyendo de, de los mareros y llega a la orilla del puerto de San José y tiene que pasar al otro lado, pero no sabe nadar. Y ahí vienen los mareros, con armas, y viene un montón. Y usted está solo. Y entonces viene Dios y hace este milagro tremendo. Envía un viento recio. Entonces aquí le quiero decir que ese viento recio del avivamiento viene para destruir, porque ya vimos que destruye montañas, viene para destruir enemigos, viene para partir las aguas para que pasemos en seco. Pero veamos aquí algunas cosas que puse. Dice ahí que ellos estaban de noche, y la noche es el tiempo antes de la parucía. Yo sé que estamos en autos de eso, pero se las di brevemente. Parucía es la palabra que utilizamos para describir el arrebatamiento, que es cuando el Señor viene y está en los aires y se lleva a su iglesia y luego nos vamos a la boda del Cordero. Es diferente a la segunda venida de Cristo, que es cuando Él ya viene casado con nosotros y pone sus pies en el monte de los olivos. Pero la noche es el tiempo antes de la parucía, porque es el tiempo más oscuro. El mar es multitud de gente, según Isaías 17:17 y Apocalipsis 7:9. Y el brazo que se extiende es el de los ministros y de los que interceden por el pueblo. Por eso necesitamos orar, hermano, interceder mucho por nuestra cobertura, nuestro pastor y los que nos cubren, porque ellos son los que están así, con el brazo extendido, clamando al Señor para que el Señor abra el mar y nosotros podamos pasar, para que veamos cómo el Señor viene y hace añicos a nuestros perseguidores, hermano. Y por eso a mí me gusta mucho ese coro que dice así, ¿verdad? Que el que me afligió, el que me oprimió, en el mar quedó. ¿Por qué? Porque una vez que el ministro baja el brazo, es que mire, es importante eso. Cuando él sube el brazo y él está clamando, es a favor nuestro. Y ahí el viento recio está soplando y está destruyendo a Faraón y a sus ejércitos. Pero cuando él haga esto, entonces va a caer sobre esos ejércitos el juicio de Dios. Y por eso debemos aprender a discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás, conocemos de sobra la historia, los niños se las cuentan, pero Jonás hizo algo. Él al principio no quería hacer la obra de Dios, y la hizo, pero no avivado. Predicó, sí, predicó después de que se fue al infierno y clamó, pero el Señor tenía que avivarlo a él y le mandó un viento recio para que le volara el orgullo, para que le consumiera todo en lo que él confiaba, ¿verdad? Porque él vino y él dijo: basta, bueno, voy a predicar, pero yo espero que estos se mueran. Pero entonces ahí el Señor lo que nos quiere es quemar el orgullo, o sea que un viento recio hace que nuestro orgullo, mire, desaparezca y nos volvamos como se volvió Moisés. Dice que él fue el hombre más manso del mundo. Y se acabó.